¿De qué sirve cerrar los ojos si el campo de batalla sigue ardiendo detrás de los párpados? Millones de personas se acuestan cada noche con la esperanza ingenua de que el cuerpo agotado logrará apagar también el ruido mental. Pero el cuerpo no manda. Es la mente la que decide cuándo empieza y cuándo termina el descanso. Y la verdad incómoda es esta: la mayoría no duerme, solo se desconecta. Se desploman físicamente, pero siguen conectados emocionalmente a todo lo que no supieron soltar durante el día. Los pensamientos no resueltos no desaparecen. Se esconden. Las emociones no expresadas no mueren. Se enquistan. Las heridas no curadas no cicatrizan solas. Sangran en silencio mientras duermes. Y entonces el sueño se vuelve una prisión. El cuerpo yace quieto, pero la mente sigue dando vueltas como un animal enjaulado. Reproduce errores, revive humillaciones, proyecta miedos futuros que aún no existen, pero ya duelen. El insomnio no siempre se presenta como la imposibilidad de dormir. A veces se disfraza de una noche completa de descanso que no te regala nada de paz. Te despiertas con la sensación de haber peleado contra monstruos invisibles. Porque eso es lo que ocurre cuando duermes con la mente llena de residuos emocionales. Luchas sin darte cuenta. Te agotas sin haber hecho nada. Te levantas roto sin saber por qué. La sociedad moderna normaliza este estado. Lo justifica con estrés, con obligaciones, con el así es la vida adulta. Pero eso no es madurez. Eso es resignación. Y resignarte a cargar con todo cada noche, esperando que el cuerpo aguante, es negarte la posibilidad más poderosa que tienes: entrenar la mente para soltar. No puedes seguir acumulando pensamientos como quien acumula trastos en una casa sin ventanas. Llega un punto en que no hay espacio para nada nuevo. Ni para la calma. Ni para el sueño. Ni para ti. Los estoicos sabían esto. No eran místicos ni románticos. Eran guerreros de la mente. Comprendían que la mente no descansa por arte de magia, sino por diseño. Que cada noche es una oportunidad para limpiar, soltar, liberar. No esperaban paz. La creaban. No confiaban en que el sueño los salvara. Ellos salvaban el sueño de sus propias cadenas mentales. La clave está en un principio sencillo, pero olvidado: el descanso no comienza con el cuerpo acostado, sino con la mente rendida a la claridad. No puedes dormir con un volcán encendido bajo la almohada. Y aquí viene la pregunta que incomoda pero revela. ¿Te has convertido en tu peor enemigo en las noches? Tú eres quien alimenta el caos mental al no hacer nada con lo que sientes. Tú eres quien permite que el enojo del día se instale en tu pecho como huésped eterno. Tú eres quien repite mentalmente las palabras que debiste decir y no dijiste. O las que dijiste y no puedes deshacer. Dormir bien no es un privilegio. Es una consecuencia. Y esa consecuencia nace de un acto de valentía: cerrar el día antes de cerrar los ojos. No todo tiene que resolverse hoy. No todo merece tu energía. No todo debe ser arrastrado a la cama como un cadáver emocional. Tu mente necesita espacio. Tu alma, silencio. Tu descanso, una mente en paz. Pero la paz no llega sola. Se cultiva. Y todo cultivo requiere disciplina. Así como un cuerpo entrenado reacciona con fuerza cuando el peligro aparece, una mente entrenada en la calma responde con claridad cuando el caos intenta invadir. Y esa claridad se forja en los momentos más simples, justo antes de dormir. No con pantallas, no con ruido, no con evasiones, sino con un compromiso silencioso. Hoy suelto lo que no controlo. Hoy libero lo que me duele. Hoy, aunque todo esté roto afuera, elijo descansar limpio por dentro. Dormir no es huir. Es prepararse. El verdadero descanso no es olvido. Es transformación. Y empieza cuando decides no llevar tus heridas a la cama como medallas de guerra, sino como cicatrices que ya no gobiernan tu noche. ¿Estás listo para aprender a dormir como un guerrero? Porque si no lo haces, seguirás perdiendo batallas en sueños que jamás elegiste pelear. 1. El sueño no es descanso si tu mente sigue tensando. Cerrar los ojos no es suficiente. Nunca lo ha sido. La oscuridad no garantiza el silencio,
y el cuerpo quieto no es prueba de descanso. Hay quienes yacen inmóviles 8 horas seguidas y despiertan como si hubieran corrido una maratón bajo tormenta emocional. Porque no basta con dormir, hay que saber dormir. Y para eso, hay que saber vaciarse. Cada noche, millones de personas buscan en la almohada un consuelo que no construyeron durante el día. Se desploman, no descansan. Se desconectan, no se regeneran. Y el motivo es siempre el mismo: la mente sigue tensando, aferrada a todo lo que no se resolvió, a todo lo que se reprimió, a todo lo que no se quiso mirar con honestidad. El cuerpo cierra los ojos, pero la mente los mantiene abiertos por dentro. Hay pensamientos que no duermen aunque el reloj indique que es hora de soñar. Se quedan. Acechan. Hablan en susurros o gritos, pero nunca se callan del todo. Aquella conversación que te dolió, ese error que no logras perdonarte, la duda que sembró alguien con una sola frase, todo regresa cuando la habitación se apaga. Y no regresa para resolverse, sino para repetirse. Porque una mente no entrenada no busca soluciones, mastica el conflicto como un rumiador emocional. El insomnio no siempre se mide por horas de vigilia. Hay insomnios disfrazados de sueños completos. Te levantas con los ojos abiertos y el alma rendida. Sientes el cuerpo descansado, pero la voluntad exhausta. Has estado en guerra mientras dormías, y no lo sabías. Y lo peor es que lo aceptas como normal. Te convences de que la vida adulta es así. Que el estrés es parte del progreso. Que esa ansiedad flotante que llevas como segunda piel es el precio de tus responsabilidades. Pero no. Eso no es madurar. Es marchitarse con excusas sofisticadas. Los estoicos nunca se permitieron vivir en piloto automático. Entendieron que cada acción deja una huella en la mente, y que cada noche es una invitación a limpiar el terreno donde germinará el mañana. Ellos sabían que el descanso no es pasividad, sino una práctica. Que dormir bien requiere intención. Y esa intención se construye con el hábito de soltar. Soltar el enojo. Soltar la preocupación. Soltar la necesidad de controlarlo todo antes de dormir. Porque el sueño profundo no es hijo del cansancio, sino de la libertad interior. Una mente agitada no encuentra descanso aunque el cuerpo se rinda. El corazón late con fuerza aunque no haya movimiento. La respiración se vuelve superficial. La energía se dispersa. Y el alma, que debería sumergirse en silencio, queda atrapada en el eco de todo lo no resuelto. Es como intentar dormir en una habitación desordenada, con luces encendidas, con voces extrañas resonando. Esa es la mente de quien no sabe soltar. Y lo más doloroso es que solemos ser nuestros propios carceleros. Nos encadenamos a lo que debería haber sido. A lo que no pudimos decir. A lo que ya no podemos cambiar. Nos convencemos de que pensar más nos hará comprender mejor. Pero pensar sin dirección es cavar un pozo sin fondo. Y dormir sin haber vaciado ese pozo es lanzarse dentro de él, noche tras noche. No puedes esperar claridad al amanecer si no construyes silencio al anochecer. No puedes pretender paz si alimentas a tu mente con conflicto justo antes de entregarte al descanso. Y ese alimento viene en muchas formas: una notificación que te irrita, una conversación que te desestabiliza, una preocupación que dejas entrar como si fuera inevitable. Pero nada entra sin tu permiso. Nadie ocupa tu mente sin que tú le abras la puerta. Los antiguos sabían cerrar el día. No con evasiones, sino con revisión. No con distracciones, sino con decisión. Se sentaban a examinarse, a entenderse, a soltar lo que ya no tenía lugar. Y cuando cerraban los ojos, no estaban escapando, sino profundizando. No buscaban sueños vacíos, sino descanso con raíces. Porque quien descansa bien, decide bien. Quien duerme en paz, despierta con dirección. No necesitas rituales sofisticados. Solo necesitas presencia. Un instante de verdad antes de cerrar los ojos. Una declaración silenciosa que diga: hoy suelto lo que no controlo. Hoy libero lo que me pesa. Hoy, aunque el mundo esté en caos, mi interior se limpia para recibir el descanso que merezco. Dormir no es un escape. Es una preparación.
Es el acto final del día y la semilla del siguiente. Y como toda semilla, necesita tierra fértil, espacio, quietud. No lleves a la cama lo que ya debería estar enterrado. No conviertas tu noche en la extensión de tus batallas. Permítete soltar. Porque no descansar es una forma sutil de autodestrucción. Y descansar con intención es una forma silenciosa de reconstruirte. La mente que aprende a soltar al anochecer, se convierte en el alma que despierta con poder. 2. Purificar la mente. Soltar no es rendirse. Soltar. Una palabra que parece frágil, casi tímida, casi sumisa. Pero no hay acto más feroz, más profundamente revolucionario, que saber soltar con plena conciencia. El que suelta no huye. El que suelta se enfrenta. Se enfrenta al miedo de perder, al orgullo herido, a la fantasía del control. Soltar es una forma de morir voluntariamente a todo aquello que ya no puede ni debe acompañarte. Aferrarse es instintivo. Cualquiera puede hacerlo. Aferrarse al rencor, a un juicio no pronunciado, a una imagen idealizada, a una historia incompleta que se repite una y otra vez en la cabeza como un eco que no se agota. Pero eso no es fuerza. Eso es miedo maquillado de apego. Porque el que tiene miedo a soltar, teme en realidad a enfrentarse con el vacío. Y ese vacío, cuando se mira de frente, se transforma en espacio. Un espacio nuevo para la paz, para el descanso, para la reconstrucción. Dormir sin soltar es como intentar flotar con piedras atadas al cuerpo. No importa cuánto te esfuerces, algo dentro de ti te hunde. Y lo que te hunde no siempre es lo que ocurrió, sino lo que sigue sosteniendo como si tu identidad dependiera de ello. Hay personas que no descansan porque están emocionalmente encadenadas a una historia que se niegan a cerrar. La noche no puede obrar milagros si tú te niegas a rendirte ante lo inevitable. La mente no se vacía por sí sola. Necesita dirección, necesita que alguien, tú, le diga que guardar y que dejar ir. La limpieza mental no es mística. No es una moda espiritual. Es una urgencia cotidiana. Es un acto consciente, casi quirúrgico. Un proceso en el que te sientas contigo mismo, sin jueces, sin máscaras, y reconoces lo que ya no tiene lugar en tu vida. Los estoicos no eran profetas ni gurús. Eran hombres de carne y hueso, pero con una claridad devastadora. Sabían que todo lo que temes perder te posee. Que si no estás dispuesto a dejarlo ir, nunca fue tuyo, sino una cárcel decorada. Por eso practicaban la visualización negativa. No para deprimirse, sino para fortalecerse. Para mirar el desprendimiento no como tragedia, sino como entrenamiento del alma. Para no dejar que el amor se transforme en dependencia, ni la esperanza en desesperación. Soltar antes de dormir no es una técnica. Es una rendición valiente. No al caos, sino al orden natural de las cosas. A la comprensión de que hay fuerzas que no manejas, historias que no puedes corregir, palabras que ya no volverán a tu boca para cambiar lo dicho. Y aún así, puedes respirar. Puedes dejar caer ese peso como quien suelta una carga invisible. Porque el descanso no empieza con el cierre de ojos, sino con el acto íntimo de rendirse ante lo que no puedes cargar más. Esa carga, muchas veces, no es tuya. La heredaste. La adoptaste. Te la impusieron. Una culpa que no te corresponde, una expectativa que nunca pediste, un papel que interpretas cada día sin saber por qué. Y la noche se convierte en un teatro oscuro donde sigues actuando sin público. Pero puedes parar. Puedes bajarte del escenario. Puedes, finalmente, volver a ti. Preguntarte con brutalidad, ¿esto que me pesa me pertenece o solo lo llevo porque nadie más quiso hacerlo? ¿Esta culpa me está transformando o solo me ata? ¿Este pensamiento me impulsa o me envenena? Y una vez que lo veas, no hace falta que lo resuelvas todo. Basta con no alimentar más lo que te consume. Basta con sentarte en silencio, en ese momento antes del sueño, y decirte sin palabras, está bien soltar. Está bien no cargarlo esta noche. Está bien, por fin, descansar. Porque cuando sueltas, el cuerpo lo sabe. Respiras distinto. La tensión se disuelve. Los pensamientos dejan de chocar entre sí.
El alma se acomoda en su espacio. Y el sueño, en vez de ser una huida, se convierte en regreso. Regreso a ti. A tu centro. A esa parte silenciosa de ti que sabía desde el principio que aferrarse era sobrevivir, pero soltar es empezar a vivir. Dormir bien no es un privilegio. Es una consecuencia. Y la causa es siempre el acto valiente de soltar. No porque ya no duela, sino porque sabes que el dolor no merece quedarse a dormir contigo. El sueño no es descanso si no has purificado antes tu mente. Y purificar no es olvidar. Es recordar sin contaminarte. Es mirar sin herirte. Es dormir sin huir. Quien aprende a soltar antes de dormir no solo descansa. Se reconstruye en silencio. Y amanece con un poder nuevo, el poder de no ser esclavo de lo que ya no está. 3. Reflexión nocturna. La disciplina interna es la raíz de la libertad. Nadie se escapa de sí mismo al caer la noche. Cuando el ruido externo desaparece, cuando ya no hay correos por responder, ni rostros a los que sonreír por compromiso, ni rutinas que te distraigan con la falsa sensación de control, entonces ocurre el encuentro más brutal, tú, contigo. Sin máscaras, sin excusas, sin argumentos para convencer a nadie. Solo tú, con lo que realmente eres. Y si no te conoces, si nunca te detuviste a mirar hacia adentro, ese encuentro se convierte en una confrontación. La mayoría de las personas teme a la soledad porque, en el fondo, temen a lo que escucharán cuando todo esté en silencio. Por eso buscan llenar sus noches con series, con notificaciones, con ruido. El silencio no es cómodo cuando estás lleno de cosas que no quieres mirar. Pero el estoico, el verdadero estoico, no le teme al silencio. Lo busca. Porque en ese silencio se esconde la verdad. Y solo en la verdad nace la libertad. Marcus Aurelius escribía para sí mismo cada noche, sin esperar aplausos, sin pensar en publicar, sin la vanidad de la posteridad. Lo hacía porque entendía que, si no te juzgas a ti mismo, terminarás siendo juzgado por la vida. No para castigarte, sino para mostrarte las consecuencias de tu ceguera. Reflexionar antes de dormir no es un acto filosófico. Es un acto de higiene espiritual. Tal como limpias tu cuerpo al final del día, deberías limpiar tu conciencia. Preguntarte sin adornos, ¿dónde fallé hoy? ¿Qué hice bien, sin esperar reconocimiento? ¿Qué emoción me dominó sin permiso? ¿Qué palabra dije que no debía? ¿Qué callé por cobardía? Pero no se trata de flagelarte. Esto no es culpa, es claridad. No es para castigarte por ser humano, sino para recordarte que puedes ser mejor si te haces cargo de lo que eres. La disciplina interna no se construye con grandes gestos públicos, sino con actos diminutos, invisibles, que nadie aplaude. La forma en que te hablas cuando te equivocas. El tono con el que te corriges. La honestidad con la que te observas sin necesidad de mentirte para dormir tranquilo. Muchos huyen de esta práctica porque temen lo que van a encontrar. Y es natural. Mirarte sin filtros puede doler más que cualquier crítica ajena. Porque tú sabes dónde están tus grietas. Sabes qué partes finges. Sabes en qué momentos traicionas tus propios valores por miedo a incomodar. Pero también sabes, aunque no siempre lo admitas, que puedes cambiar. Que no eres una sentencia, sino un proceso. Y ese proceso solo avanza cuando dejas de justificarte y comienzas a examinarte. La reflexión nocturna no busca perfección. Busca dirección. No necesitas tener todas las respuestas. Basta con que te hagas las preguntas correctas. Preguntas que no distraen, sino que despiertan. Que no alimentan la ansiedad, sino la lucidez. Que no buscan culpables, sino responsabilidad. La libertad que todos anhelan no está en el mundo externo. No está en ganar más dinero, ni en tener más tiempo libre, ni en liberarte de compromisos. La verdadera libertad nace cuando puedes confiar en ti mismo. Cuando sabes que, aunque nadie te mire, actuarás con integridad. Cuando, al final del día, puedes cerrar los ojos y decir, hoy fui fiel a lo que creo. Hoy no me vendí por comodidad. Hoy, aunque me equivoqué, no me mentí. Esa paz no se compra. No se enseña. No se impone. Se entrena. Cada noche,
cada revisión interna, cada silencio sincero contigo mismo es una semilla. Una semilla que no florece de inmediato, pero que, con el tiempo, transforma tu carácter. Y el carácter, más que cualquier otra cosa, es lo que define tu destino. Los días no cambian tu vida. Las noches sí. Porque ahí es donde decides quién fuiste y quién vas a ser mañana. La oscuridad no solo es un telón para el descanso. También es un espejo. Y, frente a ese espejo, o te escondes, o despiertas. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede vivir tu noche. Nadie puede mirar tus sombras desde afuera y darte una receta. Esto es personal. Íntimo. Intransferible. Pero es también la llave de todo lo demás. Porque solo quien se conoce puede gobernarse. Y solo quien se gobierna puede moverse en el mundo sin ser arrastrado por él. No te engañes creyendo que el autocontrol nace del esfuerzo momentáneo. Nace de la repetición silenciosa. De esa constancia nocturna en la que te sientas contigo mismo, sin miedo, y te preguntas, ¿estoy siendo quien quiero ser, o solo estoy sobreviviendo en automático? Quien no se hace esa pregunta está dormido, incluso cuando está despierto. ¿Y tú? ¿Estás listo para despertar antes de cerrar los ojos? 4. Separación emocional. La serenidad no es indiferencia. Hay algo profundamente malinterpretado en nuestra cultura emocional, la confusión entre serenidad e indiferencia. Vivimos en una época donde la reacción inmediata se valora más que el silencio, donde se premia la exaltación antes que la reflexión, donde se mide la intensidad de una emoción por su volumen, su urgencia, su drama. Y bajo ese paradigma distorsionado, todo aquel que no responde, que no se descompone, que no se desborda, es rápidamente acusado de ser frío, distante, insensible. Como si contenerse fuera sinónimo de negarse, como si dominar una emoción fuera rechazarla. Pero no. El que calla no necesariamente huye. A veces, simplemente ha entendido que no toda emoción merece una réplica. Que no todo estímulo merece una reacción. Que el mundo está lleno de trampas emocionales disfrazadas de honestidad, de impulsos disfrazados de sinceridad. Y que caer en cada una de ellas no es vivir intensamente, sino vivir en esclavitud. La serenidad no es ausencia de emociones. Es presencia consciente frente a ellas. Es tenerlas todas, pero no dejar que ninguna te gobierne. Es poder mirar al miedo a los ojos sin permitir que se siente al mando. Es poder atravesar el enojo sin tener que golpear. Es sentir la tristeza sin hundirse. Es mirar la injusticia sin deformarse por dentro. Muchos temen a la serenidad porque les recuerda que tienen el poder de elegir. Y elegir es cargar con responsabilidad. Reaccionar, en cambio, es fácil. Es automático. Es cómodo. Pero esa comodidad tiene un precio. Porque cada vez que cedes a una emoción sin cuestionarla, te alejas de ti mismo. Pierdes el centro. Te conviertes en reflejo del exterior. Ya no decides, solo respondes. Ya no actúas, solo reaccionas. El estoico sabía que una vida gobernada por las emociones era una vida rota. Sabía que la libertad interior no se consigue negando el dolor, sino conociéndolo a fondo. Tocándolo con los dedos. Viéndolo sin pestañear. Pero también sabía que sentir no era lo mismo que ceder. Que puedes permitirte sentir sin necesidad de actuar desde ahí. Que puedes contener el fuego sin quemarlo todo a tu paso. Porque el dominio propio no es negación, es dirección. No se trata de reprimir, sino de redirigir. Separarte emocionalmente no es levantar muros. Es construir puentes internos que te permiten moverte en el mundo sin quedar atrapado en él. Es poder estar cerca sin perderte. Es poder amar sin desaparecer. Es poder dar sin agotarte. Es entender que tu paz interior no puede depender de lo que hagan los demás, de cómo te miran, de cómo reaccionan, de cuánto te entienden o te malinterpretan. Hay un momento, muchas veces por la noche, cuando el día ya ha callado y todo se aquieta, en el que el recuerdo de una conversación, una discusión, una mirada, puede volver con fuerza. Como una ola tardía que golpea cuando creías que el mar ya estaba en calma. Y ahí, justo ahí, tienes una elección. Puedes revivirlo todo.
Puedes permitir que la emoción te tome, te arrastre, te posea. O puedes quedarte contigo. Observar sin juicio. Respirar. Nombrar lo que sientes. Y dejarlo pasar. Es en ese tipo de elecciones donde se construye la serenidad. No nace de un momento de iluminación. Nace de la práctica. De la repetición. De la vigilancia interna. De conocerte tanto que ya sabes cuando estás a punto de perderte. De detectar ese instante exacto en el que la emoción se convierte en amenaza. Y de tener el coraje de no dejarte ir. Hay personas que se desangran por dentro cada vez que no son comprendidas, cada vez que sienten que el otro no ve lo que ellas ven, que no valida su herida, que no reacciona como esperaban. Pero vivir esperando que el otro reaccione como tú necesitas es una condena. Es entregarle tu estabilidad a alguien más. Es permitir que tu bienestar se vuelva rehén del comportamiento ajeno. La separación emocional no es desamor. Es amor bien ubicado. Es poder mirar a otro sufrir sin sentir que debes salvarlo para justificar tu valía. Es poder decir no sin culpa. Es entender que no estás obligado a vivir cada emoción como una prueba de que estás vivo. ¿Estás vivo? Sí. Pero también estás llamado a ser libre. Y la libertad emocional no se consigue cediendo a cada ola, sino aprendiendo a surfear sin perderte bajo el agua. Separarse emocionalmente es proteger la semilla de tu paz. Es crear un refugio en medio del ruido. Es poder ir a dormir sin que lo que otros dijeron o hicieron se quede latiendo en tu pecho como una bomba de tiempo. Es darte el permiso de poner distancia sin remordimiento. De marcar un límite sin sentir que abandonas. De elegir tu descanso sobre la necesidad de tener siempre la última palabra. Porque descansar también es un acto espiritual. Y nadie puede descansar si cada emoción ajena se convierte en herida propia. La noche exige que llegues a ella con el alma clara. No perfecta, pero despejada. No intacta, pero libre. Y esa claridad solo se logra cuando decides, con total firmeza, no dejar que lo que pasa afuera decida lo que pasa adentro. No es frialdad. Es inteligencia emocional en su forma más madura. Es la comprensión de que la vida está llena de provocaciones, de pruebas, de choques inevitables. Pero que tú no estás obligado a perderte cada vez que algo te roza. Que puedes sentirlo todo, sin convertirte en todo eso. Y esa, quizás, es la forma más elevada de libertad. No la del que ya no siente, sino la del que siente profundamente y, aún así, permanece. La del que llora sin romperse. La del que ama sin necesitar. La del que camina entre fuegos sin arder por dentro. Porque ha aprendido que la verdadera serenidad no es indiferencia, es una fidelidad radical a uno mismo, incluso en medio del caos. 5. Memento mori, recordar que vas a morir para empezar, por fin, a vivir. No hay idea más brutal, más áspera y al mismo tiempo más transformadora que esta: vas a morir. No es una metáfora, no es un símbolo, no es una frase bonita para sacudirte del letargo. Es un hecho. Innegable. Ineludible. Irrefutable. Y, sin embargo, el mundo entero parece hecho para que lo olvides. La vida moderna está construida sobre la evasión de esta verdad esencial. Nos empujan a planear a 5, 10, 20 años vista. A posponer lo importante. A vivir como si siempre hubiera un después. Como si siempre hubiera tiempo. Pero no lo hay. Cada noche en la que cierras los ojos es un simulacro silencioso de ese final definitivo. Y nadie, absolutamente nadie, puede prometerte que abrirás los ojos al amanecer. Lo sabes. En el fondo, lo sabes. Pero haces lo imposible por no pensarlo, por distraerte, por sumergirte en la falsa sensación de eternidad que ofrecen las pantallas, el ruido, las urgencias ajenas. Vivimos como si fuéramos invencibles, como si todo pudiera esperar, como si el alma tuviera tiempo ilimitado para despertarse. El estoico no negaba la muerte. La miraba cada día. La llevaba consigo como un recordatorio constante, no de miedo, sino de lucidez. Memento mori, recuerda que vas a morir, no era un mensaje oscuro, sino una brújula.
Porque solo quien recuerda que la vida es finita puede vivir con intensidad, con foco, con sentido. No hay espacio para lo superfluo cuando sabes que cada día puede ser el último. No hay tiempo para el odio, para la culpa, para las peleas pequeñas. No hay excusa válida para postergar lo esencial. ¿A cuántas personas amas, pero no se lo dices? ¿Cuántas decisiones sabes que deberías tomar, pero sigues dejando para después? ¿Cuántas veces has sentido que estás vivo, pero no estás viviendo? No es el trabajo, no es la rutina, no es el estrés lo que te apaga. Es la amnesia espiritual que produce olvidar que la muerte está, siempre, al borde de cada paso. La muerte no es tu enemiga. Es tu maestra más silenciosa. Te recuerda que lo que hoy ves, tocas, respiras, un día dejará de estar. Que cada conversación es potencialmente la última. Que cada abrazo puede ser irrepetible. Y, sobre todo, que cada noche podría ser el cierre definitivo de tu historia. Por eso, acostarse sin haber cerrado bien el día es un acto de arrogancia. Dormir con cosas pendientes en el corazón es apostar a que habrá un mañana. ¿Y si no lo hay? Imagina que esta noche es la última. No como un juego, sino con la brutal sinceridad que solo el insomnio o la enfermedad suele traer. ¿A quién necesitas perdonar? ¿A quién necesitas pedirle perdón? ¿Qué palabras llevas años guardando? ¿Qué vida estás evitando? ¿Qué versión de ti mismo estás postergando? El pensamiento de la muerte no tiene como objetivo paralizarte. Al contrario, está diseñado para despertarte. Para arrancarte de la inercia. Para obligarte a decidir. Porque cuando sabes que puedes morir, entonces comienzas a vivir de verdad. No como un actor, no como un autómata, no como una víctima de las circunstancias. Sino como alguien que tiene claro que quiere dejar atrás, que quiere construir, que quiere ser. Cada noche es una frontera. Al otro lado de ella puede no haber nada. Y no está en tus manos cambiar eso. Pero sí está en tus manos cómo llegas a ella. Puedes llegar con la mente llena de resentimientos, con el pecho apretado de cosas no dichas, con la conciencia sucia de excusas, o puedes llegar liviano. Tranquilo. Íntegro. Puedes irte, si es que debes irte, con la certeza de que amaste, de que diste lo mejor de ti, de que no te traicionaste. La práctica del memento mori es incómoda. Porque exige que mires tu vida con crudeza. Que reconozcas que estás dejando de hacer por miedo. Que aceptes que quizás estás usando tu tiempo en cosas que no te importan. Que cada minuto que malgastas no vuelve. Que los años se te están escurriendo en rutinas que ni siquiera elegiste. Y sin embargo, no hay ejercicio más liberador. Porque cuando asumes la muerte como una certeza, ya nada te detiene. Lo que piensen los demás pesa menos. Las opiniones, las críticas, los juicios, todo se disuelve ante el peso absoluto de tu propia finitud. Ya no te postergas. Ya no esperas. Ya no te acomodas a lo que no vibra contigo. Te vuelves dueño de tu existencia. Comienzas a priorizar lo que antes ignorabas. Comienzas a agradecer por lo que antes dabas por hecho. Dormir, entonces, ya no es un acto automático. Se convierte en un ritual sagrado. En una despedida potencial. En una preparación. Por eso el estoico cerraba cada día como si fuera el último. Revisión. Gratitud. Claridad. No porque fuera pesimista, sino porque quería vivir sin residuos. Sin nudos. Sin asuntos pendientes. El alma ligera duerme mejor. La conciencia tranquila no necesita ansiolíticos. Y el que duerme sabiendo que podría no despertar, despierta, si lo hace, con un poder incomparable. No vivas como si fueras eterno. No duermas como si el tiempo fuera infinito. No calles lo que el alma te grita. Porque cada noche, cada maldita noche, podría ser la última. No para temer. Para despertar. Para vivir. Para arder. Recuerda que vas a morir. No para angustiarte. Para que, de una vez por todas, empieces, de verdad, a vivir. 6. Reprogramar el subconsciente, sembrar lo correcto antes de cerrar los ojos. Cada noche, justo antes de dormir, el portón hacia tu subconsciente se entreabre.
No completamente, pero lo suficiente para que lo que pienses, digas o sientas en esos minutos finales se filtre, como agua lenta, hacia lo más profundo de tu mente. Y lo que entra allí no se evapora. Permanece. Germina. Crece en silencio mientras duermes. Por eso los estoicos eran tan cuidadosos con lo que permitían instalarse en su espíritu antes del descanso. Porque sabían que no solo dormían, sino que sembraban. Sabían que el sueño no es una desconexión, sino una reconfiguración. No importa cuán racional creas ser, tu vida está profundamente guiada por patrones subconscientes que se forjaron en el silencio, en la repetición, en la emoción. Pensamientos que no cuestionaste. Palabras que oíste 1000 veces y asumiste como verdades. Ideas sobre ti mismo que no te pertenecen, pero que aceptaste porque fueron sembradas cuando tu mente estaba abierta, vulnerable, disponible. Y lo más impactante es esto, muchas de esas ideas entraron justo antes de dormir. La mente, en ese estado de transición entre la vigilia y el sueño, está en su momento más fértil. En ese punto intermedio, ni completamente despierto ni del todo dormido, el juicio se disuelve, la lógica se relaja, y la emoción se vuelve la llave que abre todas las puertas. Es en ese momento donde los pensamientos más simples pueden transformarse en creencias. Donde una frase puede incrustarse como una orden. Donde una emoción puede volverse una forma de mirar el mundo. ¿Y qué sueles dejar entrar en ese momento? Noticias cargadas de miedo. Redes sociales llenas de ruido. Conversaciones inconclusas. Autorreproches disfrazados de reflexión. Es decir, veneno lento. Entonces duermes. Y mientras duermes, la mente trabaja. No descansa. Integra. Ordena. Asocia. Multiplica lo que recibió. Si lo último que escuchaste antes de cerrar los ojos fue una frase de ansiedad, eso será el alimento nocturno de tu alma. Si lo último que pensaste fue en tus fracasos, eso será lo que el subconsciente moldeará como identidad. Si lo último que sentiste fue rencor, no te sorprendas si te despiertas más cansado que nunca. No fue el cuerpo. Fue el alma lo que no pudo descansar. Pero también está la otra cara. ¿Qué pasa si, en lugar de alimentar el miedo, siembras dirección? ¿Qué pasa si, en vez de arrastrar culpas, instalas una visión nueva de ti? ¿Qué ocurre si, antes de cerrar los ojos, eliges con claridad qué ideas merecen quedarse y cuáles no? Lo que ocurre es sencillo, pero poderoso, reprogramas tu mente. Los estoicos sabían que el carácter no se forma de un golpe. Se forma por repetición. Por consistencia. Por pequeñas elecciones diarias que se sostienen en el tiempo. ¿Y qué mejor momento para repetir lo que quieres convertir en esencia que ese instante en que la conciencia se ablanda, y el alma escucha con más claridad? No necesitas discursos largos. No necesitas técnicas sofisticadas. Solo presencia. Solo intención. Solo verdad. 5 frases, dichas con convicción cada noche, pueden cambiar tu arquitectura interna. No por su magia, sino porque se filtran donde antes solo había ruido. Hoy suelto lo que no controlo. Soy más que mis errores. No necesito la aprobación de nadie para vivir con plenitud. Mi valor no depende de lo que produzco, sino de quién soy cuando nadie me ve. Elijo la paz porque es más poderosa que la reacción. Puedes escribirlas. Puedes decirlas en voz baja. Puedes solo pensarlas. No importa la forma. Lo que importa es la emoción con la que lo haces. Porque la emoción es el pegamento de la memoria subconsciente. Lo que sientes profundamente mientras repites una idea, se queda. Lo que dices desde el alma, se convierte en cimiento. No es autosugestión ingenua. Es sabiduría práctica. El cuerpo necesita descanso. Pero la mente necesita dirección. No puedes seguir durmiendo sin darte cuenta de que, cada noche, estás entrenando tu mente para algo. Y si no decides tú en qué dirección, la vida lo hará por ti. Tus heridas hablarán. Tus miedos ocuparán el lugar del sentido. Y despertarás cada vez más lejos de quien quieres ser. La práctica es simple. Pero no es fácil. Porque implica elegir cada noche con que te acuestas.
Y muchas veces, eso exige soltar palabras no dichas, cerrar el día aunque no se resolvió, perdonarte aunque no hayas terminado de hacerlo perfecto. Implica aceptar que la perfección no es la meta. La dirección lo es. Y que sembrar en la mente no es crear fantasías, sino anclarte a lo que quieres recordar cuando el mundo, y tú, se desordene. Dormir no es un acto pasivo. Es un espacio activo de construcción. Y tú puedes convertirlo en el laboratorio de tu transformación interior. Cada noche, antes de que el sueño te lleve, recuerda, lo que siembras ahora será lo que florezca mañana. No en el exterior. En ti. Porque tú eres el terreno. Tú eres el jardinero. Y el sueño, es solo el silencio fértil donde todo empieza a cambiar. 7. Soltar el control. La fuerza no está en apretar más, sino en aflojar a tiempo. La idea de control está tan profundamente arraigada en nuestra forma de entender el mundo que soltarlo parece, en muchos casos, una forma de derrota. Nos han enseñado que quien suelta pierde. Que dejar de insistir es rendirse. Que no luchar hasta el último aliento es sinónimo de debilidad. Y sin embargo, hay batallas que se ganan solo cuando dejamos de pelearlas. Hay puertas que se abren únicamente cuando dejamos de empujarlas. Hay soluciones que emergen en el momento exacto en que soltamos la obsesión de forzarlas. El deseo de controlar nace del miedo. Miedo al caos, miedo a la incertidumbre, miedo al dolor. Y ese miedo, si no se reconoce, se disfraza de virtudes, responsabilidad, previsión, estrategia. Pero detrás de ese intento constante por anticipar todo lo que puede salir mal, por atar cada cabo suelto, por vigilar cada movimiento, lo que hay es un alma tensa, atrapada en la necesidad de que el mundo se acomode a sus expectativas. Y cuando eso no sucede, porque nunca sucede del todo, la frustración se instala, como una niebla espesa, como un ruido de fondo que no cesa. Dormimos mal cuando no soltamos. Pero dormimos aún peor cuando creemos que todo depende de nosotros. Que si no estamos pendientes, todo caerá. Que si no intervenimos, nadie más lo hará. Esa carga no es fuerza, es arrogancia vestida de deber. Y lo que no entendemos es que muchas veces el verdadero poder no está en hacer más, sino en saber cuándo no hacer. No porque seas indiferente, sino porque has comprendido que tu paz no puede depender de variables que jamás estarán bajo tu dominio. El estoico no buscaba eliminar el deseo, sino purificarlo. No se trataba de abandonar la acción, sino de actuar solo donde tenía sentido. Sabía distinguir entre lo que dependía de él y lo que no. Y en esa línea, tan fina y tan crucial, se jugaba toda su libertad. Porque el que intenta controlar lo incontrolable vive siempre al borde del colapso. Es una lucha constante contra lo inevitable. Es una guerra contra el fluir mismo de la existencia. Soltar el control no significa renunciar a la responsabilidad. Significa entender hasta dónde llega tu influencia real. Y tener el coraje de detenerte justo ahí. De no invadir, de no manipular, de no interferir cuando ya no es tu terreno. De confiar en que la vida tiene ritmos que no siempre se ajustan a tus tiempos. De aceptar que las cosas pueden no salir como planeaste, y aún así, estar bien. No es fácil. Soltar duele. Porque el control da la ilusión de seguridad. Aunque sea falsa, aunque sea frágil, nos aferra porque nos da una sensación de orden. ¿Pero a qué precio? A costa del cuerpo tenso, de la mente ansiosa, del alma siempre alerta. A costa del sueño interrumpido por lo que podría pasar, por lo que debería haber sido, por lo que no podemos dejar de imaginar. Y en ese desgaste silencioso, día tras día, vamos perdiendo energía, claridad, compasión. La noche es el espejo perfecto para medir cuánto control intentas ejercer en tu vida. Porque es el único momento donde no puedes hacer nada más. No puedes resolver, no puedes hablar, no puedes empujar. Solo puedes rendirte. Y si no sabes rendirte, no sabrás descansar. Si no sabes confiar, aunque sea por unas horas, no conocerás la verdadera recuperación. ¿Qué pasaría si te dieras permiso de no saber? ¿Qué pasaría si aceptaras que hay cosas que no tienen respuesta ahora, ni quizás nunca, y que está bien así?
¿Qué cambiaría si, en lugar de apretar más los puños, aprendieras a abrir la mano? No para soltar todo, sino para aflojar lo que te está cortando la circulación. Hay una forma de sabiduría que solo llega cuando te detienes. Cuando dejas de intentar controlar el ritmo de la vida y comienzas, por fin, a escuchar el tuyo. Cuando entiendes que no todo debe ser comprendido en el momento, ni cada vínculo resuelto, ni cada conflicto cerrado bajo tus condiciones. Que hay duelos que se procesan en silencio. Que hay relaciones que sanan cuando dejas de intervenir. Que hay decisiones que toman forma cuando dejas de presionarlas. La libertad interior no se alcanza cuando todo está bajo control. Se alcanza cuando ya no necesitas tenerlo todo bajo control para sentirte en paz. Cuando puedes sentarte en medio del caos sin intentar reordenarlo todo. Cuando puedes mirar el desorden y decir, aquí no puedo más, aquí confío. Aquí me detengo. No es resignación. Es comprensión. No es pasividad. Es madurez. Porque en ese gesto de soltar, de aflojar, de no seguir peleando contra la corriente, algo se libera dentro. Una tensión profunda se disuelve. Una sabiduría más antigua que tus miedos susurra, ahora sí puedes dormir. Y duermes. No porque todo esté resuelto, sino porque tú ya no necesitas resolverlo todo. Duermes, no como un escape, sino como un acto de confianza radical. Porque al fin entendiste que la fuerza verdadera no está en apretar más, sino en saber cuándo y cómo aflojar. Tal vez esa pregunta fue incómoda al principio. Tal vez sonó exagerada, retórica o filosófica. Pero ahora que has caminado este recorrido conmigo, ahora que has atravesado el silencio, el desapego, la revisión, la muerte simbólica de cada noche, tal vez ya no te suena tan lejana. Porque entiendes que no se trata de una frase más. Se trata de ti. De tu paz. De tu forma de habitar el mundo. De cómo eliges mirar tu vida cuando nadie está mirando. ¿Con qué mente vas a despertar mañana? Despertarás con la mente que tú mismo sembraste esta noche. No hay magia. No hay azar. Solo tú y tus decisiones. Si hoy supiste soltar, si hoy te miraste sin engaños, si hoy elegiste el silencio en lugar del ruido, el perdón en lugar del juicio, la calma en lugar del control, entonces despertarás diferente. No perfecto. Pero más liviano. Más claro. Más dueño de ti. Y yo te hablo desde ahí. No desde la teoría, sino desde la experiencia. Porque yo también fui alguien que se dormía con batallas abiertas. Que dejaba que los pensamientos me devoraran en la oscuridad. Que buscaba descanso sin haber construido paz. Pero algo cambió cuando decidí vivir estas ideas con radicalidad. Cuando convertí cada noche en un acto de limpieza. Cuando dejé de dormir como un fugitivo, y empecé a dormir como quien se ha reconciliado con su historia. Y te lo digo con la voz firme, cambió mi energía. Cambió mi claridad. Cambió mi forma de amar. De decidir. De levantarme cada día con más propósito y menos peso. Dormir bien es más que salud. Es libertad. Y esa libertad no se logra comprando colchones, se logra tomando conciencia. Por eso hoy te invito a probar. Una noche. Una sola. Prueba soltar. Prueba cerrar el día como si no fueras a despertar. Prueba preguntarte con verdad qué merece entrar en tu descanso y qué no. Prueba dormir como un estoico. No por obligación, sino por respeto a ti mismo. Y si algo de este viaje te tocó, si en algún momento sentiste que hablábamos el mismo idioma, ese idioma de las almas que quieren vivir con verdad, entonces te agradezco por haber llegado hasta aquí. Gracias por mirar este vídeo. Por darte tiempo. Por darte una oportunidad. Si esto resonó contigo, si sientes que puede ayudar a alguien más, compártelo. Suscríbete para que podamos seguir caminando juntos. Déjame tu opinión, tu experiencia, tu silencio también, todo cuenta. Y recuerda esto, por última vez, como un eco suave al final del día. No es el sueño lo que cambia tu vida. Es lo que decides soltar antes de dormir. Nos vemos en el próximo despertar. Hasta entonces, duerme en paz.